Como siempre, comenzamos con una oración. Oh Reina mía, rosa mística de Guadalupe, rosa brillante que embellece el cielo como estrella de la mañana que anuncia la aurora de los nuevos tiempos. Madre corredentora, medianera y abogada, Señora de todos los pueblos, Dama blanca, Reina de la paz y lirio blanco de la Trinidad Santa. Báñanos en tu río de luz admirable. Haznos espejo de tu corazón inmaculado y concédenos ser primicias del reino eucarístico de tu Hijo. Amén. Bueno, pues el objetivo de esta sesión quiere dar datos para que cada uno tenga criterio para responder a preguntas que hoy en día circulan en la red, pues con mejor o peor intención, pero que en fin, que necesitan datos para responder. Y es, por ejemplo, qué han hecho los papas para evitar la situación en la que estamos de últimos tiempos, de la gran tribulación, etcétera. ¿Qué dejaron de hacer, qué no pudieron hacer para evitar los últimos tiempos, ¿no? ¿Qué condicionamientos tuvieron o han tenido los papas o tienen para actuar, para que no se den pues las disfuncionalidades que se dan, ¿no? Etcétera, ¿no? Para ello voy a tratar de exponer pues cosas relativas a la personalidad, a la formación previa de cada uno de los papas, a las circunstancias en la sociedad civil y eclesial y sobre todo la curia, los colaboradores del ministerio papal, etcétera, ¿no? Los pontificados que ha habido cercanos al fin de los tiempos son, pues yo pondría el primero, San Pío X, que son 1903 a 1914, 11 años de pontificado, y él fue pontífice a los 68 años. Benedicto XV, desde el 14 al 22, total 8 años, pontífice a los 60 años. Pío XI, desde el 22 al 39, 17 años, fue papa a los 65 años. Pío XII, del 39 al 58, 19 años de pontificado y fue papa a los 63 años. San Juan XXIII, del 58 a 1963, 7 años de pontificado, papa a los 77. San Pablo VI, del 63 al 78, 15 años de papa, papa a los 65 años. Beato Juan Pablo I, 1978, 33 días, y fue papa a los 65 años. San Juan Pablo II, desde el 78 al 2005, 27 años de papado, fue papa a los 57 años. Benedicto XVI, desde el 2005 al 2013, 8 años de papado, papa a los 78 años. Francisco, desde el 2013 a la actualidad, lleva 10 años, fue papa a los 76 años. Esto me da una media de edad de los últimos 10 papas en su elección de 67 años. Y la media de duración de un pontificado en estos últimos 10 años, 10 pontífices, ha sido de 13 años. No quiere decir nada, son medias, pero bueno, da una idea también, ¿no? Pues de cómo se accede y cuánto tiempo se está siendo pontífice. Los lemas de estos 10 pontificados han sido el de San Pío X, instaurare omni in Cristo, restaurar todo en Cristo. Benedicto XV, in te Domine speravi, non confundar in eternum, que significa en ti, Señor, he esperado, no me vea confundido para siempre. El lema de Pío XI, Pax Christi in Regno Christi,
la paz de Cristo en el reino de Cristo. El de Pío XII, Opus Justice Pax, la paz, obra de la justicia. El de San Juan XXIII, Obediencia et Pax, obediencia y paz. El de San Pablo VI, In nomine Domini, en el nombre del Señor. El del Beato Juan Pablo I, Humilitas, que significa humildad. Juan Pablo II, San Juan Pablo II, Totus Tuus, todo tuyo. Se entiende María. Benedicto XVI, Cooperatores Veritatis, colaboradores de la verdad. Y Francisco es Miserando aut coeligendo, lo miró con misericordia y lo eligió. Bueno, vamos a empezar. Tengo que decir que la materia es tan amplia que ni a pesar de que tengamos, pues eso, 2 sesiones de 2 horas cada uno, pues la cubriríamos, ¿no? Por lo cual, pues voy a decir que esto puede ser considerado una primera sesión. No voy a decir que el siguiente mes voy a hacer una segunda, pero sí que dentro de esta serie de últimos tiempos, pues quizás haya más adelante otra sesión dedicada pues a más cosas sobre los papas, porque es tanta la información, tantas las cosas que influyen, etcétera, pues que... Bueno, entonces empiezo, no voy a tocar, por ejemplo, hoy nada de los pontificados de Benedicto XV, de Pío XI, Pío XII, en fin, principalmente me voy a ceñir hoy pues a los últimos pontificados, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto, Francisco. Y aún así, pues tampoco puede ser exhaustivo, ¿no? Las cosas que, para responder a las preguntas que decía antes en los objetivos, ¿no? Entonces empiezo con Pío X, que fue elegido en un cónclave en el que participaron en 1903 62 cardenales. El favorito era nada menos el cardenal Mariano Rampolla. Había sido secretario de Estado los últimos 16 años del pontificado de León XIII. León XIII tuvo más de 20 y tantos años de pontificado, 25, 24, por ahí. Y un poco menos que Juan Pablo II. Pero los 16 últimos años había sido el secretario de Estado, cardenal Mariano Rampolla, con lo cual pues iba como ya pues nacido, o sea, iba para papa, ¿no? Nació en Sicilia, de familia aristocrática, este señor, este cardenal. Fue ordenado en 1866 y arzobispo en 1888. Nombrado cardenal en 1887 y a los 3 meses ya se le nombra secretario de Estado. Su secretario personal fue luego el Papa Benedicto XV, el secretario del cardenal Rampolla, el favorito, en el cónclave. De hecho, pues las votaciones fueron 7 votaciones, se conocen todas pues los resultados de aquello, porque entonces todavía no existía el secreto y hubo un cardenal francés que soltó cómo habían sido las cosas. Bueno, pues él iba, ya tenía 30 de los 50 y algo que hacían falta, pero en ese momento pues el cardenal de Cracovia advirtió que era vetado por el emperador austríaco. Había 3 naciones en aquel momento con derecho a veto en la elección papal y entonces pues, bueno, pues la causa de este veto parece ser, porque tampoco es con seguridad, era pertenecer a la masonería o a los templarios. Bueno, entonces, después de este cónclave, pues tuvo 5 años un cargo menor y luego volvió a ser secretario de la doctrina de la fe, o sea, no del secretario de Estado, pero vamos, del Santo Oficio.
Bueno, con esto quiero decir que ya en 1903 la masonería estaba muy infiltrada o estaba muy dentro de la curia de la iglesia, ¿no? Lo que luego la Virgen llamará, y hablaremos ahora de la masonería eclesiástica, etcétera, ¿no? Fíjense que ya era cardenal en 1887, a los 3 meses, secretario de Estado. Bueno, entonces, de hecho, eso es lo que dijo, lo que se sabe de que fue vetado. Entonces, pues al manifestarse ese veto, pues el cónclave se decantó por San Pío X, el que inicialmente durante 3 días advirtió que él no aceptaría, y finalmente fue convencido por otro cardenal que tenía que aceptar, ¿no? Bueno, sobre la masonería, vamos a ver lo que le dice la Virgen a eclesiástica, primero sobre la masonería y luego sobre la masonería eclesiástica. Lo que le dice la Virgen al Padre Gobi, dice de la masonería: las 7 virtudes teologales y cardinales, que son el fruto de vivir en gracia de Dios, la masonería opone la difusión de los 7 vicios capitales, que son el fruto de vivir habitualmente en estado de pecado. A la fe, aquella opone la soberbia, aquella es la masonería. A la esperanza, la lujuria. A la caridad, la avaricia. A la prudencia, la ira. A la fortaleza, la pereza. A la justicia, la envidia. A la templanza, la gula. Aquel que llega a ser víctima de los 7 vicios capitales es conducido gradualmente a abandonar el culto debido al único Dios, para darlo a falsas divinidades que son la personificación misma de todos estos vicios. En esto consiste la blasfemia más grande y horrible. He aquí por qué sobre la cabeza de la bestia hay escrito un título blasfemo. Cada logia masónica tiene la tarea de hacer adorar una divinidad distinta. Son palabras de la Virgen, ¿eh? Cada logia masónica tiene la tarea de hacer adorar una divinidad distinta. En concreto, ya la masonería eclesiástica dice: la bestia negra que sube del mar acude en ayuda desde la tierra, una bestia que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. El cordero en la Sagrada Escritura siempre ha sido el símbolo del sacrificio. En la noche del Éxodo es sacrificado un cordero y con su sangre son rociados el dintel y las jambas de las casas de los hebreos, para sustraerlos al castigo que en cambio alcanza a todos los egipcios. Sobre el Calvario, Jesucristo se inmola por la redención de la humanidad. Se hace él mismo nuestra Pascua y se convierte en el verdadero Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. La bestia tiene en la cabeza 2 cuernos semejantes a los del cordero. Al símbolo del sacrificio está íntimamente unido el del sacerdocio. Los 2 cuernos. Un cubrecabezas con 2 cuernos lleva el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Y hoy en día la mitra, pues también, ¿no? La mitra con 2 cuernos llevan los obispos de la Iglesia para indicar la plenitud del sacerdocio. La bestia negra, semejante a una pantera, indica la masonería. La bestia con 2 cuernos, semejante a un cordero, indica la masonería infiltrada dentro de la Iglesia, es decir, la masonería eclesiástica, que se ha difundido sobre todo, atención, entre los miembros de la jerarquía, sobre todo en la jerarquía. Esta infiltración masónica dentro de la Iglesia ya os ha sido predicha por mí en Fátima, cuando os anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la Iglesia. Si el objetivo de la masonería es el de conducir a las almas a la perdición, llevándolas al culto de falsas divinidades, el fin de la masonería eclesiástica, en cambio, es el de destruir a Cristo y a su Iglesia.
construyendo un nuevo ídolo, es decir, un falso Cristo y una falsa iglesia. Jesús es la verdad, porque Él es palabra viviente, fuente y sello de toda la revelación divina. Entonces la masonería eclesiástica obra para oscurecer su divina palabra, por medio de interpretaciones naturales y racionales, y con el pretexto de volverla más comprensiva y aceptada, la vacía de todo contenido sobrenatural. Así es como se difunden los errores por todas partes dentro de la misma Iglesia Católica. A causa de la difusión de estos errores, hoy muchos se alejan de la verdadera fe, volviendo realidad la profecía que os ha sido hecha por mí en Fátima. Vendrán tiempos en los que muchos perderán la verdadera fe. La pérdida de la fe es apostasía. La masonería eclesiástica actúa de una manera astuta y diabólica para conducir a todos a la apostasía. Como dice San Pablo a los tesalonicenses, antes de que venga el inicuo, tiene que darse la apostasía. Jesús es vida, porque da la gracia. La masonería eclesiástica tiene como propósito justificar el pecado, presentarlos no ya como un mal, sino como un valor y un bien, por lo cual se aconseja realizarlo como un modo de satisfacer las exigencias de la propia naturaleza, destruyendo la raíz de la cual podría nacer el arrepentimiento. Y se dice que ya no es necesario confesarlo. Fruto pernicioso de este maldito cáncer que se ha difundido por toda la Iglesia es la desaparición en todas partes de la confesión individual. Las almas son llevadas a vivir en el pecado, rechazando el don de la vida que Jesús nos ha ofrecido. Y Jesús es el camino. El anterior era la vida y el anterior, si no me equivoco, era la verdad. Verdad, vida, camino. Va diciendo la Virgen. Es el camino que conduce al Padre por medio del Evangelio. La masonería eclesiástica favorece las exégesis que dan de él interpretaciones racionalistas y naturales por medio de la aplicación de varios géneros literarios, de manera que el mismo queda lacerado en todas sus partes. Al final, se llega a negar la realidad histórica de los milagros y de su resurrección, y se pone en duda la divinidad misma de Jesús y su misión salvífica. Después de haber destruido al Cristo histórico, la bestia, con 2 cuernos, semejante a un cordero, trata de destruir al Cristo místico, que es la Iglesia. La Iglesia instituida por Cristo es una sola, la Santa Católica Apostólica, una fundada sobre Pedro. Como Jesús, también la Iglesia fundada por él, que constituye su cuerpo místico, es verdad, vida y camino. O sea, no solo Jesús, sino la Iglesia es verdad, vida y camino. La Iglesia es verdad porque a ella sola Jesús ha confiado la custodia en su integridad de todo el depósito de la fe. Lo ha confiado a la Iglesia jerárquica, es decir, al Papa, a los obispos unidos a él. La masonería eclesiástica trata de destruir esta realidad con el falso ecumenismo, que lleva a la aceptación de todas las iglesias cristianas, afirmando que cada una de ellas posee una parte de la verdad. Cultiva el designio de fundar una iglesia ecuménica universal, formada por la fusión de todas las confesiones cristianas, entre las cuales estaría la Iglesia Católica. La Iglesia es vida, porque da la gracia, y ella sola posee los medios eficaces de la gracia, que son los 7 sacramentos. Es vida especialmente porque a ella sola ha sido dado el poder de generar la Eucaristía, por medio del sacerdocio ministerial y jerárquico. En la Eucaristía Jesucristo está realmente presente, con su cuerpo glorioso y su divinidad. Entonces la masonería eclesiástica
trata de atacar de muchas maneras engañosas la piedad eclesial hacia el sacramento de la Eucaristía. De esta solo valoriza el aspecto de la cena, tiende a minimizar su valor sacrificial, trata de negar la presencia personal y real de Jesús en las hostias consagradas. Por esto se ha ido suprimiendo gradualmente todos los signos externos que son indicativos de la fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, como las genuflexiones, las horas de adoración pública, la santa costumbre de rodear el tabernáculo con luces y flores. La Iglesia es camino, porque conduce al Padre por medio del Hijo, en el Espíritu Santo, por el camino de la perfecta unidad. Como el Padre y el Hijo son uno, así debéis ser una sola cosa entre vosotros. Jesús ha querido que su Iglesia sea signo e instrumento de la unidad de todo el género humano. La Iglesia logra estar unida porque ha sido fundada sobre la piedra angular de su unidad, Pedro y el Papa, que sucede al carisma de Pedro. Entonces la masonería eclesiástica trata de destruir el fundamento de la unidad de la Iglesia, con el ataque astuto e insidioso contra el Papa. Ella urde las tramas del disentimiento y de la contestación al Papa. Sostiene y premia a aquellos que lo vilipendian y lo desobedecen. Propaga las críticas y las oposiciones de obispos y teólogos. De esta manera se demuele el fundamento mismo de su unidad, y así la Iglesia es cada vez más lacerada y dividida. De este modo, a la tenebrosa fuerza que hoy ejerce la masonería eclesiástica para destruir a Cristo y a su Iglesia, yo opongo el fuerte resplendor de mi ejército sacerdotal y fiel, para que Cristo sea amado por todos, escuchado y seguido, y su Iglesia sea cada vez más amada, defendida y santificada. Combatid conmigo, pequeños hijos, contra la bestia semejante a un cordero, la masonería infiltrada dentro de la vida eclesial, para destruir a Cristo y a su Iglesia. Para lograr este objetivo, ella quiere construir un nuevo ídolo, es decir, un falso Cristo y una falsa Iglesia. La masonería eclesiástica recibe órdenes y poder de las varias logias masónicas y actúa para conducir secretamente a todos a formar parte de estas sectas secretas. Así pues, solicita a los ambiciosos con la perspectiva de fáciles carreras, colma de bienes a los hambrientos de dinero, ayuda a sus miembros a sobresalir y a ocupar los puestos más importantes, mientras de una manera disimulada, pero decidida, margina a todos aquellos que se niegan a participar en sus planes. En efecto, la bestia semejante a un cordero ejercita todo el poder de la primera bestia en su presencia y obliga a la tierra y a sus habitantes a adorar a la primera bestia. Sin rodeos, la masonería eclesiástica llega a construir una estatua en honor de la bestia y obliga a todos a adorar esta estatua. Todavía no hemos llegado, pero ya vamos a llegar pronto. Pero según el primer mandamiento de la ley del Señor, solo Dios debe ser adorado, y a Él solo se debe tributar toda forma de culto. Entonces se sustituye a Dios por un ídolo poderoso, fuerte, dominador, un ídolo tan poderoso como para dar muerte a todos aquellos que no adoren la estatua de la bestia. Un ídolo tan fuerte y dominador que hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca sobre la mano derecha o en la frente, de manera que ninguno pueda comprar o vender sin tener esa marca, es decir, el nombre de la bestia, el número de su nombre.
Este gran ídolo, construido para ser adorado y servido por todos, como ya os he revelado en el mensaje precedente, es un falso Cristo y una falsa iglesia. Pero, ¿cuál es su nombre? En el capítulo 13 del Apocalipsis está escrito: aquí se requiere sabiduría. El que tiene inteligencia calcule el número de la bestia. Este número representa la cifra de un hombre. Tal cifra es 666. Con la inteligencia iluminada por la luz de la divina sabiduría, se logra descifrar del número 666 el nombre de un hombre. Y este nombre, indicado por tal número, es el del anticristo. Lucifer, la serpiente antigua, el diablo o Satanás, el dragón rojo, se vuelve en estos tiempos el anticristo. Bueno, pues todo esto es lo que significa, ¿eh? El que haya constantemente pues la actividad de esta masonería eclesiástica pues en el mundo del Vaticano, vamos a llamar, en la que cerca al Papa tiene su plan, que la Virgen lo expone aquí, en camino, verdad y vida, ¿no? Y como es contra el camino, contra la verdad, contra la vida, ¿no? Y bueno, y entonces vamos a ir viendo cómo ha ido también actuando en otros momentos, de modo pues siempre pues ladino, sin que se le vea, ¿no? Bueno, al principio del siglo tomó el nombre del modernismo. San Pío X tuvo que luchar contra el modernismo a fondo y escribió la encíclica Pascendi en 1907. Dice: es preciso reconocer que en estos últimos tiempos ha crecido de modo extraño el número de los enemigos de la cruz de Cristo, que con artes enteramente nuevas y llenas de perfidia se esfuerzan por aniquilar las energías vitales de la Iglesia y hasta por destruir totalmente, si les fuera posible, el reino de Jesucristo. No hay parte alguna de la fe católica donde no pongan su mano, ninguna que no se esfuercen por corromper. Lo definimos afirmando que es un conjunto de todas las herejías. Si alguien se hubiera propuesto reunir en uno el jugo y la esencia de cuantos errores existieron contra la fe, nunca podrían obtenerlo más perfectamente de lo que han hecho los modernistas. Cada modernista presenta y reúne en sí mismo variedad de personajes, mezclando al filósofo, al creyente, al apologista, al reformador. Esto ocurre con los personas de la masonería eclesiástica. La ciencia debe ser atea y lo mismo la historia. Los asuntos temporales en la Iglesia deben someterse al Estado. Cristo no es Dios, ni ejecutó nada divino. Si no queremos que el dogma, la Iglesia, el culto sagrado, los libros que reverenciamos como santos y aun la misma fe languidezcan con el frío de la muerte, deben sujetarse a las leyes de la evolución, al cambio. No solo pueden desenvolverse y cambiar el dogma, sino que deben. Bueno, Juan 23, en la apertura del Concilio Vaticano II, dice: a nos parece obligado disentir de esos profetas de desventura que anuncian acontecimientos siempre infaustos, como si nos acechase el fin del mundo. Pues se dice todo un acierto, ¿no? El gran problema planteado al mundo desde hace 2000 años permanece inmutable. Cristo siempre esplendoroso en el centro de la historia y de la vida. Los hombres o están con Él y con su Iglesia y gozan entonces de la luz, la bondad, la orden y la paz, o bien están sin Él o contra Él y deliberadamente contra su Iglesia, haciéndose motivo de confusión, generando aspereza en las relaciones humanas
y peligros persistentes de guerras fratricidas. Bueno, está claro que desde el año 62 que se abrió el concilio y se dijeron estas palabras, ¿no? Hasta hoy, pues ya los hechos han venido a desmentir, que no se estaba anunciando acontecimientos infaustos porque sí, que, bueno, pues que la paz en la Iglesia, etcétera, pues tampoco ha sido una maravilla, ¿no? Pablo VI, el 29 de junio de 1972, dio esta homilía en la que habló del humo de Satanás. Esta categoría caracteriza a la Iglesia de hoy. Se diría que a través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Hay dudas, incertidumbre, problemática, inquietud, insatisfacción, confrontación. Ya no se confía en la Iglesia. Se confía más en el primer profeta profano que nos viene a hablar desde algún periódico o desde algún movimiento social para seguirle y preguntarle si tiene la fórmula de la verdadera vida. Y por el contrario, no nos damos cuenta de que nosotros ya somos dueños y maestros de ella, de la verdad, de la vida. Ha entrado la duda en nuestras conciencias y ha entrado a través de ventanas que debían estar abiertas a la luz, la ciencia, que debían estar abiertas a la luz. En concreto, la ventana por la entrada, dice Pablo VI en aquella homilía, es la ciencia. Pero la ciencia está hecha para darnos verdades que no alejan de Dios, sino que nos lo hacen buscar aún más y celebrarle con mayor intensidad. Por el contrario, de la ciencia ha venido la crítica, ha venido la duda respecto a todo lo que existe y a todo lo que conocemos. Bueno, yo diría que no tanto de la ciencia como también de la ciencia, más la filosofía, etcétera, ¿no? Los científicos son aquellos que más que pensativa y dolorosamente bajan la frente y acaban por enseñar: no sé, no sabemos, no podemos saber. Es cierto que la ciencia nos dice los límites de nuestro saber, pero todo lo que nos proporciona de positivo debería ser certeza, debería ser impulso, debería ser riqueza, debería aumentar nuestra capacidad de oración y de himno al Señor. Y por el contrario, he aquí que la enseñanza se convierte en palestra de confusión, en pluralidad que ya no va de acuerdo, en contradicciones a veces absurdas. Se ensalza el progreso para luego poder demolerlo con las revoluciones más extrañas y radicales, para negar todo lo que se ha conquistado, para volver a ser primitivos, después de haber exaltado tanto los progresos del mundo moderno. También en nosotros, los de la Iglesia, reina este estado de incertidumbre. Se creía que después del concilio vendría un día de sol para la historia de la Iglesia. Por el contrario, los sembradores de infortunios que decía Juan XXIII, por el contrario, ha venido un día de nubes, de tempestad, de oscuridad, de búsqueda, de incertidumbre y se siente fatiga en dar la alegría de la fe. Predicamos el ecumenismo y nos alejamos cada vez más de los otros. Procuramos excavar abismos en vez de colmarlos. ¿Cómo ha ocurrido todo esto? Os confiaremos nuestro pensamiento. Ha habido un poder adverso. Digamos su nombre, el demonio. Este misterioso ser que está en la propia carta de San Pedro que estamos comentando y al que se hace alusión tantas y cuantas veces en el Evangelio, en los labios de Cristo, vuelve la mención de este enemigo del hombre. Creemos en algo preternatural venido al mundo precisamente para perturbar,
para sofocar los frutos del concilio ecuménico y para impedir que la Iglesia prorrumpiera en el himno de júbilo por tener de nuevo plena conciencia de sí misma. Bueno, en aquellos años también, pues San José María habló de ese neomodernismo. Decía en 1974, en esta última decena de años, muchos hombres de Iglesia se han apagado progresivamente en sus creencias. Personas con buena doctrina se apartan del criterio recto, poco a poco, hasta llegar a una lamentable confusión en las ideas y en las obras. Un desgraciado proceso que partía de una embriaguez optimista por un modelo imaginario de cristianismo o de iglesia, que en el fondo coincidía con el esquema que ya había trazado el modernismo. Es decir, la masonería ya estaba en el modernismo en 1907 cuando escribe, ya está vuelta aquí a quejarnos de ella en 1974, los santos, ¿no? Se escucha como un colosal non serviam, no te serviré en la vida personal, en la vida familiar, en los ambientes de trabajo y en la vida pública. Las tres concupiscencias son como tres fuerzas gigantescas que han desencadenado un vértigo imponente de lujuria, de engreimiento orgulloso de la criatura en sus propias fuerzas y de afán de riquezas. Toda una civilización se tambalea impotente y sin recursos morales. Bueno, pues en esas circunstancias un día le llega al Pablo VI pues unas denuncias, por las cuales, ayudado por el sustituto de la Secretaría de Estado, que era el cardenal, entonces Monseñor Benelli, pues terminan decidiéndole a que se haga una investigación, una visita a toda la curia, llevada a través pues, de la persona que le sugieren, que sea el Monseñor Obispo Eduard Gagnon. Finalmente, Eduard Gagnon lleva esa investigación al Papa transcurridos 3 años. Y entonces empieza a tener estamos hablando ya del 78, se le encarga en el 75, que es el año en el que muere San José María, y se la presenta en el 78. Y entonces el libro que habla de ello narra el encuentro que hay entre Eduard Gagnon, el investigador, y Pablo VI. Dice el libro, dice, los años nos pesan, afirmó el Papa con leve disgusto, pero sí, gracias a Dios, últimamente nos sentimos mejor. Sonrió. Por favor, querido hermano, siéntese, dijo y señaló la silla de al lado del puesto del escritorio frente a él. Eduard Gagnon tomó asiento y enseguida colocó su bolsa negra de libros sobre su regazo. Nos complace enormemente saber que ha completado el augusto encargo que le solicitamos el año pasado. Pablo VI hablaba con el plural majestático, luego ya se abandonó con Juan Pablo I. El augusto encargo que le solicitamos el año pasado. El canadiense no intentó ocultar su sorpresa. Disculpe, interrumpió respetuosamente. Hace 3 años que su santidad me asignó esta investigación. ¿3 años? Sí, Santo Padre. Visiblemente perturbado, el cardenal Villot, que estaba en la misma habitación, rompió su silencio. Con tantos asuntos urgentes de los que ocuparse a diario, el francés adoptó un tono ligeramente reprensible. Todos ellos asuntos de suma importancia, seguramente su excelencia puede entender cómo su santidad puede perder la noción del tiempo.
El canadiense se aclaró la garganta a propósito y luego miró intensamente a los ojos del pontífice. Santo Padre, cada una de las 3 veces que solicité al secretario de Estado, que era el cardenal Billot, que programara esta reunión primordial y muy delicada, insistí en que este encuentro inicial fuera entre su santidad y yo, a solas, en privado, que nos dejaran solos y pudiéramos hablar con total libertad. De pie, ligeramente por detrás, a la derecha de Gañón, Agostino Casaroli, que era el sustituto en aquel momento de la Secretaría de Estado. Había sido hasta hacía poco Benelli. No apartaba los ojos del hombre al que esperaba reemplazar algún día muy pronto, Jean Billot. O sea que estaban en la reunión el Papa, Casaroli, sustituto, y Jean Billot, secretario de Estado, además de Gañón, quien a su vez no apartaba su mirada escrutadora de Eduard Gañón, quien, aunque escuchaba cada palabra de Billot, no apartaba los ojos del pontífice. Es deseo del Santo Padre, asumió el cardenal Billot, para informar a Gañón, que el diputado Casaroli y yo estemos presentes en esta reunión, dada la naturaleza extremadamente delicada de la visitación apostólica que usted realizó, y lo que se puede suponer que son algunas conclusiones extremadamente delicadas. La reunión de hoy no puede proceder sin testigos. El Papa seguía todo perfectamente y detectó fácilmente la tensión que se estaba creando entre Billot y Gañón, pero no dijo nada. Cuando me pidió por primera vez que aceptara esta misión hace casi 3 años, repitió Gañón, repitió Gañón la línea de tiempo e, ignorando a Billot, continuó hablando solo con el Papa Pablo. Pedí total libertad para llevar a cabo la investigación como considerara oportuno y que fuera responsable solo ante usted. Su santidad aceptó. Gañón sonrió y le hizo un pequeño gesto de gratitud al Papa. Ahora pido que se cumpla la segunda parte de nuestro acuerdo. Deseo hablar con usted, y solo con usted, Santo Padre, sobre algunos, se aclaró la garganta de nuevo, inquietantes hallazgos. Después de que se los haya explicado a su santidad, el curso de acción que elija será totalmente suyo. Mi trabajo aquí habrá terminado, pero ante Dios debo asegurarme de que usted mismo, Santo Padre, esté al tanto de estas cosas, que las escuche de mí claramente y sin filtros, y que sea libre de preguntarme cualquier cosa relacionada con ellas. El Papa Pablo VI cerró los ojos cansados. Volviendo a abrir los ojos, pero a duras penas, se dirigió a su derecha al cardenal Billot y dijo en un susurro audible: «Déjenos, por favor». «Pero, Santo Padre», protestó Billot, «al convenio oficial, tal audiencia», espetó, «testigos requiere, testigos y asistencia». «Se agradece su generosa preocupación», contestó el pontífice con contención. «Hablaremos con su excelencia tal y como nos pidió y, según parece, acordamos». «Gracias», dijo, y se volvió para mirar a su humeante secretario de Estado y luego a su confundido secretario adjunto Agostino Casaroli, que seguía de pie junto a Gañón. Ambos se dirigieron a la puerta situada detrás del pontífice, la que daba a los apartamentos Borgia, y salieron de la gran sala.
El Papa levantó la mano derecha para indicar a su invitado que guardara silencio un momento. Un último chasquido de la manecilla de la puerta y el chasquido mucho más agudo de los tacones de los guardias desde el otro lado de la puerta cerrada hicieron que el arzobispo sonriera un gracias al Papa por atender su petición de forma tan completa. El pontífice se inclinó hacia adelante, cerró los ojos, inhaló muy profundamente y exhaló muy lentamente antes de volver a abrirlos. Parecía un poco más tranquilo sin el cardenal y el arzobispo rondando y mirando por encima de sus hombros. A gusto, pero agotado. Eduard Gagnon puso su bolsa de libros sobre el escritorio. De ella sacó un tomo importante y dos más pequeños. La historia cronológica de la visitación, la documentación complementaria para verificar las acusaciones más graves y un resumen de la visitación apostólica de la Curia Romana. Con todo el respeto, Santo Padre, prologó Gagnon su informe. No deshonraría al cardenal Giovanni Benelli mencionándolo delante del secretario Villot o del secretario Casaroli, su sustituto. Comprensible. Benelli era amigo del Papa, amigo de Gagnon, enemigo de Villot, enemigo de Casaroli. Por tanto, comprensible, respondió el Papa. E inmediatamente impidió que la tenue mueca de sus labios avanzara hasta convertirse en una sonrisa. Se dice que la envidia nace del miedo, refiriéndose sutilmente al antiguo resentimiento de Villot hacia Benelli. Santo Padre, Gagnon cambió su tono a uno más formal. El día que me convocó y me pidió que aceptara este encargo, el entonces secretario adjunto de Estado Benelli también estaba presente. Esa reunión no fue solo entre nosotros dos, Santo Padre, en realidad fue entre los tres. Sí, recordó el Papa. No he vuelto a hablar con nuestro querido amigo el cardenal Benelli desde que me propuso a usted para esta misión. Hace varias semanas le escribí para informarle que la investigación había concluido y que esperaba entregar los resultados a su santidad. Le digo esto, Santísimo Padre, para asegurarle que la visitación fue minuciosa, que la confidencialidad tuvo la máxima prioridad y que hice todo lo posible por ser justo e imparcial de principio a fin. Aquí están los resultados, dijo girando el volumen más grueso frente al Papa, junto a la documentación de verificación y un resumen de toda la investigación, concluyó mientras giraba los dos expedientes más pequeños. El Papa Pablo se puso las gafas de lectura, abrió el volumen del resumen y escaneó la página que enumeraba su contenido. Hay muchos asuntos que deben ser tratados inmediatamente, Santo Padre, todos ellos importantes, algunos que amenazan la vida misma de la Iglesia. En su experta opinión, Excelencia, ¿cuáles son los más urgentes? ¿Cuál es el más urgente?, preguntó y miró por encima de sus gafas, esperando la respuesta. Página 4 del sumario, contestó inmediato. Cardenal Sebastiano Baggio, pronunció el nombre claramente, pero en voz baja. Gagnon volvió a respirar profundamente y continuó. En 1972, es decir, ya han pasado 6 años, el secretario de Estado, el cardenal Jean Villot, Gagnon también pronunció este nombre en voz más baja esta vez,
luchó con uñas y dientes para que este hombre, uno de sus más cercanos amigos y aliados políticos, fuera nombrado prefecto de la Santa Congregación para los Obispos. O sea, Villot influyó mucho para conseguir que Baggio fuera prefecto de la Congregación de los Obispos. Santo Padre, exclamó el arzobispo canadiense, y mirando al pontífice directamente a los ojos sin pronunciar una sola palabra, gritó inaudiblemente el retórico: ¿en qué estaba pensando, por el amor de Dios? ¿Qué estaba pensando el Papa cuando lo pudo nombrar? De inmediato el arzobispo supo que este audaz desliz era un error. Pero hoy, después de 3 años largos conteniendo su cólera por el desastroso estado de la Iglesia, una santa católica y apostólica, Eduard Gagnon daría a conocer exactamente lo que su investigación revelaba y lo que carcomía como un cáncer. Un masón, continuó Gagnon, un masón nombrando a cada nuevo obispo del mundo. Es en la Congregación de los Obispos donde se estudian los expedientes de los posibles obispos y se van proponiendo nombrarlo y de hecho luego el Papa los nombra normal. Dice, y a cada nuevo arzobispo le da una sede metropolitana y a muchos de ellos les garantiza un sombrero de cardenal y un voto en la próxima elección papal. Su santidad me perdonará por decir esto, pero un masón está orquestando el próximo cónclave. A todos los efectos, el cardenal Baggio está nombrando a su sucesor. Y a juzgar por la entrevista que acaba de conceder a Le Monde, el arzobispo mostró al Papa la página correcta del informe resumido. Su eminencia, este mismo cardenal, es él mismo, su candidato favorito para Papa. O sea, el propio Baggio, por esta vía, estaba nombrando no para que otros fueran Papa, sino para que él fuera Papa. Sabía hacerlo, bueno, hay muchos detalles en muchos vídeos de YouTube, hay muchos en este libro, etcétera, ¿no? El pontífice se sintió erguido sobre su silla blanca, se sentó erguido en su silla blanca de medio trono. Por mucho que deseara resentirse de lo que decía el canadiense, no podía escapar de la verdad del asunto, y en su rostro se notaba que estaba consciente de ello. Poco antes de morir, continuó Gagnon, el cardenal Staffa pidió hablar conmigo. El cardenal Staffa era el primero que levantó la liebre por la cual se inició la investigación, que le llevaba a esto. Me dijo que en 1972 y de nuevo en 1975, en su calidad de prefecto del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica, él y el cardenal Oddi vinieron a hablar con su santidad sobre este mismo hombre y sobre el arzobispo Annibale Bugnini. Le proporcionaron la evidencia para verificar estas gravísimas acusaciones. Incluyo copias de las mismas en mi informe. Ellos indicaron que ambos hombres eran, y presumo siguen siendo, masones, con poderosas conexiones masónicas, y que muchas de esas conexiones, Santo Padre, conducen directamente al Instituto para las Obras de Religión, que es el Banco del Vaticano, el IOR. Eso es cierto, admitió el Papa. Los cardenales Staffa y Oddi acudieron a nosotros con las acusaciones que entregamos al arzobispo Benelli para que las investigara. ¿Y puedo preguntar qué encontró la investigación del arzobispo Benelli?, preguntó Gagnon.
que ya había sido informado de toda la historia por el propio Giovanni Benelli hace 3 años? Benelli llegó a la conclusión de que los informes relativos al arzobispo Bugnini estaban bien fundados, en base a lo cual decidimos enviar a su excelencia a Irán como nuestro nuncio. Bugnini era en aquel momento el responsable de toda la modificación de la liturgia después del concilio. Era el que había cambiado todo el ordo mise, el orden y otras muchas cosas de la liturgia de los sacramentos, etc. Esa fue la sugerencia de nuestro secretario, de Benelli, en su momento. Y estuvimos de acuerdo en ella. Ese asunto ha sido tratado. No vemos la necesidad de retomarlo, le dice el Papa a Gagnon. Gagnon se quitó las gafas y las colocó sobre el escritorio. Con la mano izquierda se cubrió los ojos para ocultar la creciente frustración que mostraba su rostro. Se puso el pulgar y el dedo anular en las sienes y presionó con fuerza sobre ella 2 veces. El arzobispo Bugnini, sí, pero las acusaciones hechas contra su eminencia el cardenal Bayo, no, dijo al Papa. ¿No es así?, preguntó Gagnon. De nuevo, Santo Padre, con el debido respeto, ¿está diciendo su santidad que las acusaciones contra el cardenal Bayo se demostraron falsas o que no eran lo suficientemente ciertas? Estoy confundido. Dice Gagnon, en el momento en el que se nos informó, dice el Papa, el secretario de Estado Villot nos aseguró que las acusaciones contra el cardenal Bayo no tenían fundamento y que las pruebas presentadas eran insuficientes, respondió el Papa. Poco después hablamos personalmente con el cardenal Bayo. Recordamos vivamente que negó las acusaciones de forma enfática y muy ruidosa. Detalle este, que luego se repetirá. Recordó el Papa de forma clara y sencilla. Muy ruidosa, repitió. Calumnias, las llamó. La acusa se puso aún más fea. Su eminencia pidió la destitución del arzobispo Benelli. La exigió. Por supuesto, nunca consideraríamos tal cosa. ¿Dónde estaríamos sin Giovanni Benelli?, preguntó. En efecto, Santo Padre, ¿dónde estaríamos? El Papa no dijo nada y Gagnon respetó su silencio permaneciendo igual de callado. Entonces ocurrió algo muy extraño. Muy lentamente, el Papa Pablo puso ambas manos sobre los 2 tomos más pequeños que Gagnon había colocado ante él y los hizo girar. Cuando ambos estaban de cara a Gagnon, el Papa puso uno encima de otro. Y luego levantó ambos y los puso sobre el informe mayor. Luego empujó el conjunto de documentos hacia el visitador apostólico sentado. Santo Padre, pidió el visitador, desconcertado, una explicación. El Papa Pablo, sin embargo, permaneció en completo silencio. Apartó la mirada de los libros y volvió a suspirar. En su pálido rostro apareció una leve expresión de alegría. Probablemente, supuso Gagnon, causada por el brillante rayo de sol que se abría paso entre las nubes y entraba por las altas ventanas de la biblioteca. Gagnon se quedó absolutamente quieto. Había tanto silencio que por primera vez oyó el reloj del escritorio marcar los segundos. El viejo Papa estaba pensando, y Gagnon no quiso reinterrumpirlo. Cuando pasó medio minuto largo, el pontífice se enderezó de nuevo y cogió el vaso de agua, bebió y aclaró su garganta como preparándose para hacer un anuncio. Querido hermano, comenzó. Sus ojos tristes y cansados se centraron en Gagnon directamente.
tienes ante ti a un anciano cansado, que se encuentra en el umbral de la muerte y se prepara en estos días para encontrarse con su Creador y responder por sus muchos pecados y faltas. La verdad es que murió 2 meses después de esta reunión. Los ojos del arzobispo Gañón se abrieron de par en par. ¿Se le iba a pedir que escuchara la confesión del Papa? Esto no estaba en el guión. ¿A dónde iba a llegar con esto? El pontífice apartó los ojos del visitante y comenzó a mirar hacia arriba. No hacia el techo decorado, sino de alguna manera por encima y más allá de él. Parecía medio perdido, medio bendecido. ¿Santo Padre? Gañón le llamó. El Papa miró de nuevo a su visitador apostólico. Puso las manos sobre los 3 volúmenes de documentos y los acercó aún más a su autor. Le rogamos que guarde todo esto, su invaluable investigación. Manténgalo bajo su custodia. Manténgalo sano y salvo. No los deje aquí con nosotros. No lo deje aquí, repitió. Cuando dejemos de ser la gran carga en la que nos hemos convertido para este sagrado oficio, tendrá a bien llevar todo este asunto a nuestro sucesor, más joven y más fuerte. Pero su santidad, exclamó Gañón sin poder creer lo que escuchaba. ¿Qué está diciendo? Estos asuntos de los que estamos hablando, dijo y golpeó 3 veces los 3 tomos con los nudillos, y cientos de otros no pueden esperar un día más. Exasperado continuó. Un masón nombra a nuestros obispos. El Banco del Vaticano está al borde del colapso. El rector de la Universidad Lateranense lava millones a través de ella cada año, y así sucesivamente. Su propio secretario de Estado, Santo Padre, es su mayor adversario. Gañón dejó de hablar para controlar su ira por estos y un mundo pútrido de otros males que su investigación había descubierto. El Papa no dijo nada. Santo Padre, por favor, dígame que no está hablando en serio, recomenzó Gañón. Todo esto no puede ser simplemente ignorado y dejado para que alguien más se ocupe de ello. Alguien en algún lugar en algún futuro lejano. El futuro próximo, no el remoto, corrigió el cansado anciano. Estamos en el umbral de este mundo y del siguiente. No se le hará esperar mucho, Excelencia, declaró esta última parte de su afirmación con el brío de un profeta del Antiguo Testamento. Gañón vio que no pronunciaba estas palabras a la ligera, ni parecían pesarle. Le pedimos que guarde esta valiosa información en un lugar seguro. Y para usted mismo, le encargamos que explique todo lo que tiene ahí, todo lo que ha intentado explicarnos esta mañana a nuestro sucesor. Gañón no podía creer lo que escuchaba. ¿Era esto una pesadilla? ¿Un sueño extraño y horrible del que no podía despertar? Él mismo había pedido que no hubiera testigos en este encuentro y ahora de repente sintió el impulso de ir tras Villot y Casaroli y arrastrarlos para que le dijeran si esto era real o no. El campanario de San Pedro sonó 2 veces sus campanas para marcar las 10:30. No estaba soñando. Sí, esto era de verdad. Y sí, la audiencia estaba a punto de terminar. Pero antes, aunque la cabeza le daba vueltas, Gañón tuvo suficiente ingenio para hacer una última petición. Si lo que dice su santidad es realmente lo que quiere que se haga, comenzó sobriamente, que así sea. Sin embargo, Gañón notó que el Papa se esforzaba por apartar su silla. Como lo más probable es que estuviera a punto de intentar levantarse y ponerse de pie por sí mismo, Gañón le levantó de inmediato y fue a ayudarle.
Lentamente el anciano se levantó y con una expresión de dolor en su pálido rostro se puso de pie, pero agachado con el obispo Gañón a su lado por si acaso. Ojo a ojo con el pontífice, Gañón leyó entre líneas y los surcos del rostro del anciano. Vulnerabilidad, fatiga, dolor, incertidumbre, debilidad. Santo Padre, dijo Gañón a bocajarro, quiero pedirle un favor muy especial. Pregunte. Deme permiso para compartir el contenido de la visitación con nuestro amigo y confidente mutuo de mayor confianza, con el cardenal Giovanni Benelli. ¿Me lo concede? Inmediatamente el pontífice sonrió. De buena gana, querido hermano, de buena gana. Tiene mi permiso para compartir estos asuntos con Giovanni. Es muy posible que te ahorres tiempo y esfuerzo, añadió. Pensaba que sería el próximo papa, lógicamente. Santo Padre, se confundió el canadiense. Una sonrisa maliciosa comenzó a formarse en sus labios. Explicar los resultados de su visitación al cardenal de Florencia hoy podría significar no tener que explicarlos de nuevo a nuestro sucesor, sonrió más ampliamente. Sí, excelencia, Giovanni Benelli tiene nuestra completa confianza. Con toda seguridad tiene nuestro permiso. Hable con él. Y su bendición, Santísimo Padre, suplicó Gañón, y arrodillado recibió la bendición. Con una mano en el escritorio para ayudarse a levantar, se puso de pie y vio que el Papa bendecía también los 3 volúmenes. Eduard Gañón, el pontífice pronunció su nombre y miró directamente a los fuertes ojos del hombre. Santo Padre, por todos sus trabajos, por todo lo que le hemos hecho pasar, y todo lo que ha soportado nuestro Señor y Salvador y su Santísima Madre se lo agradece. La Iglesia Universal se lo agradece, y desde el fondo de su corazón. Pedro, propio Papa, se lo agradece. Eduardo Gañón, venerabile fratello nostro, arrivederci in paradiso. El arzobispo Eduard Gañón recogió su material. Adiós, Santo Padre, respondió a la última despedida del Papa. Y luego se dio la vuelta y abandonó su presencia y el palacio apostólico. Bueno, he querido tomar este extracto y ahora tomaré otros, también de este libro y de otros, para que se vea hasta qué punto, pues se sabe y se puede o no se puede. No es directamente, no, como se sabe, y se lo digo al Papa, el Papa inmediatamente va a poder cerrar el tema. Y como le traigo aquí los documentos y como no sé qué, y como cuántas veces, pues en los análisis de tanta gente en YouTube, tanta gente en nuestros días, tantos webs, pues cree que todo es como pues por mala intención del Papa. Bueno, porque el Papa no quiere, porque el Papa quiere, no sé, al revés. Entonces, creo que esto es muy interesante. De hecho, hay otro libro en donde el secretario personal del Papa se llamaba Monseñor Maggi, que era irlandés en el momento. Entonces dice, en otro libro, del cardenal Herranz, creo recordar que es, John Maggi, actual obispo de Cloyne, en el sur de Irlanda, fue durante años secretario personal de Pablo VI, junto con Pasquale Macchi, prelado emérito de Loreto. Lo traté en Roma y nos hemos vuelto a ver varias veces después de su regreso en 1987 a la isla de San Patricio, a la que Monseñor Escrivá tanto amaba por sus profundas raíces cristianas. Sí, es el de Cardenal Herranz. Estatura media, robusto, rostro redondo y sonriente, carácter amable y discreto como su conversación. Solo pasados más de 20 años de la muerte de Pablo VI, ha contado en breves entrevistas a la prensa algunos comentarios que el Papa le hizo en los últimos meses de vida. Son unos impresionantes diálogos que reflejan bien la delicadeza de alma y el calvario interior de Pablo VI.
Yo conocí a varios de ellos, especialmente por una larga conversación con Magui un día de 1980, en que estuvo en Vilatevere invitado por don Álvaro. Un día de junio de 1978, notando en el rostro del Papa una gran expresión de fatiga, le dijo Magui: «Santidad, hoy le encuentro más cansado. Estoy viejo, pero le agradezco a Dios todo, el don de la vida, el don de mis padres, el don de la fe. Toda mi vida es un acto de acción de gracias. Pero tú, Caro, reza mucho por mí». Hizo Pablo VI una pausa de silencio y luego con voz fuerte y ronca concluyó la frase: «Porque no quiero traicionar a Cristo. Yo soy Pedro». En este breve diálogo que el propio Magui nos refería con dolor, pienso se condensa el drama interior de Pablo VI. Tengo que decir que el libro de el cardenal Herranz, en el que narra esta conversación, fue publicado en 2007, mientras que el libro en el que se narra la entrevista directa entre Pablo VI y Gañón fue publicado en el 2023. Es decir, Magui no sabía el drama interior. El cardenal Herranz no sabía el drama interior cuando lo escribió, porque todavía no estaba escrito lo que había pasado con Gañón. Es sabido que en sus últimos años, ante una situación tan crítica y borrascosa de la vida de la Iglesia y de Italia, llegó a plantearse renunciar al pontificado, siguiendo los pasos de San Celestino V. Este libro está en el 2007 escrito, no cita a Benedicto XVI porque es del 2013, que cesó como papa el 13 de diciembre de 2234. No lo hizo el retirarse de San Pablo VI, pero sé con certeza que escribió una carta de dimisión y la guardó en un lugar discreto, conocido por su secretario personal, Magui, para el caso de que sus condiciones de salud le impidiesen gobernar. Interesante cómo se complementan datos, ¿eh? Pablo VI sabía que las circunstancias históricas eran muy distintas de las personales. Sentía el peso de una responsabilidad y de un deber de gobierno de los que sólo la voluntad divina podía descargarle. A esa voluntad sometía la suya. No quería ser infiel a Cristo, aunque la infidelidad le rodease, a veces con una cercanía aterradora. A los historiadores de la Iglesia les corresponderá explicar también con detalle los terribles porqués de otra confidencia de Pablo VI a Magui, poco tiempo antes, una tarde de domingo, cuando bajaban los dos a la biblioteca privada del Papa, Pablo VI. Hablaba de su madre, de sus años del seminario, de un largo periodo en la Secretaría de Estado. De pronto, deteniéndose, exclamó: «Tantos amigos, y ahora estoy solo. Me han dejado solo». No era, pienso yo, una exclamación desesperada, ni una acusación personalizada, sino la constatación de una realidad cercana y, desgraciadamente también, de alcance mundial. Tantos que en los primeros años de su pontificado le aplaudieron, porque tenían de él la imagen deformada de un progresista, le volvieron las espaldas y lo dejaron solo, después, al ver cómo afrontaba los problemas doctrinales. Interesantísimo comentario, ¿eh?